¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo centrado en Bruce Lee, atleta, actor y para muchos una absoluta referencia en cuanto a entrenamiento y nutrición. De hecho, está considerado una de las 100 personas más influyentes del siglo pasado. Cuando analizamos el físico de Bruce Lee, no está con una gran masa muscular, pero sí que es cierto, tenemos un porcentaje graso muy bajo. Y hay que considerar, hay que tener en cuenta que llegar a un porcentaje de grasa tan bajo, a un tono tan definido, con un gran nivel de masa muscular, es muy difícil. Evidentemente tampoco era su objetivo y principalmente en Bruce Lee destacaba su velocidad, su agilidad y también su flexibilidad, para centrarse en las artes marciales, que era lo que promovía y en lo que centraba su entrenamiento. Si revisamos la rutina de Bruce Lee, encontramos un entrenamiento de fuerza muy bien planteado, más teniendo en cuenta que estaba diseñado hace décadas, donde quizá no teníamos tanta información sobre entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de Bruce Lee estaba centrado principalmente en ejercicios básicos como peso muerto, sentadilla, press de banca e incluso vemos movimientos olímpicos como el power clean o el clean and jerk. Es muy interesante que ya en aquel entonces se supiera que ese movimiento de potencia, el ejercicio de potencia y de trabajo a la velocidad y alta exigencia a nivel de movilidad que tiene este tipo de ejercicios olímpicos, ya tenía una gran transferencia para su deporte, para en este caso las artes marciales. Por lo tanto, la rutina estaba basada principalmente en estos ejercicios básicos comentados, más también un trabajo añadido de movimientos olímpicos. Interesante también mencionar que se trabajaba en dos rangos de repeticiones. Trabajaba tanto la fuerza máxima de 1 a 3 repeticiones, como también un trabajo a altísimas repeticiones, buscando quizá también más una transferencia a nivel de resistencia. Vemos también, por ejemplo, series de sentadilla a 20, 25 o 30 repeticiones. Por lo tanto, una combinación muy interesante entre trabajo de fuerza, movimientos olímpicos, trabajo de potencia con altísima intensidad a bajas repeticiones y también un trabajo de fuerza, resistencia a más altas repeticiones. En este aspecto quizá nada destacable hoy en día, que tenemos más información, sabemos que este tipo de entrenamiento sería lo más adecuado para un atleta, pero es curioso que ya hace décadas Bruce Lee diera con esa tecla y conociera que era lo mejor para él, seguramente en base autodidacta y en base a ensayo-error. Más allá de la rutina hay un concepto que me llama muchísimo la atención, ya que hoy en día lo conocemos como aceleración compensatoria, pero quizá entonces no era tan conocido. Bruce Lee menciona literalmente que es muy importante no hacer ningún tipo de pausa en la fase final de la sentadilla, en el final de la fase céntrica, es decir, en la fase más baja del movimiento. Este concepto es precisamente lo que defiende la aceleración compensatoria, es decir, la transición entre la fase céntrica, en el ejemplo de la sentadilla, la bajada y la subida debe ser lo más rápida posible y lo más explosiva posible cuando buscamos rendimiento deportivo y máxima producción de fuerza. Por lo tanto, un concepto que ya conocemos hoy en día y que Bruce Lee ya aplicaba, muy interesante, nada de pausas y siempre una transición entre céntrica y concéntrica lo más rápida posible para optimizar nuestro entrenamiento. En la programación de Bruce Lee también se destaca el trabajo isométrico, un trabajo que hoy en día es muy poco utilizado y vamos a ver cómo lo aplicaba en su entrenamiento. Principalmente utilizaba ejercicios como la sentadilla, como el press militar, como el peso muerto y ponía un peso que evidentemente no pudiera manejar. Esto hoy en día lo podemos aplicar en una jaula de potencia, poniendo a la barra muchísimos discos y trabajando contra esta barra, intentando realizar el movimiento, pero evidentemente con una carga que no podemos superar. Este trabajo isométrico de máxima producción de fuerza contra una carga que nos resiste durante 5 o 10 segundos es algo que aplicaba Bruce Lee en su entrenamiento, como digo, en ejemplos como press militar para el torso, como press de banca y ejercicios como peso muerto y sentadilla para el tren inferior. Por lo tanto, tenemos una combinación muy interesante entre trabajo de fuerza, tanto altas repeticiones más de resistencia como bajas repeticiones, una potencia máxima, combinado con una aceleración compensatoria, es decir, Bruce Lee siempre entrenaba buscando la máxima velocidad en esa transición en fase céntrica y fase concéntrica, y además tenemos como complemento, evidentemente aparte de todo el trabajo de golpeo y todo el trabajo técnico de su arte marcial, un trabajo isométrico también en ejercicios básicos, trabajando no tanto por repeticiones, sino trabajando por segundos de resistencia. Como ya hemos comentado al principio del vídeo, en Bruce Lee destaca un porcentaje de grasa muy bajo, una definición muy importante. Evidentemente, de cara a este objetivo, la nutrición se torna un elemento fundamental. No tenemos demasiada información tampoco sobre el tipo de dieta que seguía, no tenemos un ejemplo como tal. Sí que tenemos un par de ejemplos de batidos que él solía incluir, os dejaré en pantalla para que veáis los ingredientes, pero también es cierto que en estos batidos hay cosas para coger con pinzas. Tened en cuenta que hablamos de hace décadas, no había tanta información sobre nutrición y vemos
vemos incluso huevos sin cocinar o incluso huevos con cáscara incluida. Hoy en día sabemos que la proteína del huevo no se asimila en su totalidad si no ha habido algún tipo de cocinado previo, por lo tanto evidentemente este batido quizá hoy en día no sería recomendable, no sería tan aplicable. Una vez comentado esto, sí que tenemos ciertas nociones sobre nutrición que él mencionaba. Por ejemplo, él comenta que siempre que se sentaba a comer intentaba tener un plato, unas cantidades que le fueran suficientes como para saciarte, pero no excesivas nunca en ningún caso como para sentirse lleno. Lo que nos lleva a pensar que si tenemos este tipo de nutrición con fuentes bastante limpias, una persona que incluso se autorregula en su día a día para no excederse en las cantidades y además una persona con una actividad tremenda que llegaba a entrenar 2 o 3 veces al día, evidentemente ese es el cóctel que permite que Bruce Lee mantuviera un porcentaje de grasa tan bajo, además de por supuesto mencionar quizá ciertas condiciones genéticas que le permitiera mantener este gran porcentaje. Pero como digo, al final la cosa se encuentra entre una combinación de nutrición muy regulada, una persona que nunca se sentaba, que no tenía de la nutrición como tal una idea de placer, que no había procesados, y además también una actividad diaria muy alta que le complicaba mucho el ganar peso y ganar grasa. A modo de resumen, en este vídeo creo que se pueden sacar cosas muy interesantes, principalmente sobre rendimiento deportivo. A pesar de su antigüedad, Bruce Lee ya conocía que el entrenamiento de fuerza debe estar basado en ejercicios básicos y en movimientos olímpicos, y no tanto en simular como tal las artes marciales con una carga extra, que es un error muy común que vemos hoy en día, personas tirando puñetazos con una mancuerna o personas tirando patadas con un lastre en el tobillo. El entrenamiento de fuerza debe ser la base, debe ser lo que mejore la potencia y esta capacidad de golpeo, y después evidentemente debe haber un trabajo específico de tu deporte o de tu arte marcial, pero esta no debe estar comprometida con un lastre extra, porque entonces estaríamos variando la técnica y nuestra calidad del movimiento. Todo esto sumado a una aceleración compensatoria, que es un concepto que hoy en día incluso mucha gente no conoce, un concepto muy moderno y que Bruce Lee ya aplicaba, lo cual demuestra que era una persona también con ciertos conocimientos y con una experiencia muy importante, y todo esto combinado con un interesante trabajo isométrico. Y en cuanto a nutrición, que se me olvidaba, quizá destacar que ese porcentaje graso tan bajo que Bruce Lee presentaba venía marcado por dos elementos. Primero, una buena elección de alimentos poco densos calóricamente, también una mentalidad de que la nutrición para él era combustible para su entrenamiento y no era como tal un placer del cual disfrutar, y además también todo esto combinado con una actividad diaria muy alta que permitía ese gasto calórico tan alto y mantener ese porcentaje graso tan bajo. Nada más, creo que eso sería todo sobre Bruce Lee, y espero que haya sido un vídeo interesante, principalmente para deportistas. Si tenéis cualquier sugerencia, dejadme en un comentario, y nada más, un abrazo.